En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. El Santo Evangelio nos lleva nuevamente a aquella noche de misterio, aquella noche de confidencias, aquella noche de tensión amorosa, aquella noche temible ante los sufrimientos de la pasión y de la cruz, aquella noche de desahogo, aquella noche de intimidad, aquella noche donde Cristo habla con corazón abierto, aquella noche donde Cristo nuestro Señor habla a sus apóstoles y les habla claramente, dándoles y otorgándoles los dones de su Pascua, los dones de lo que Él nos ha obtenido al precio de su sangre. Y por el sacrificio de la cruz hemos sido redimidos del pecado original y hemos obtenido la vida nueva, vida de la gracia que se nos otorga en el sacramento del bautismo, que se nos aumenta a través del sacramento de la confirmación y de la Eucaristía, vida nueva de la gracia que se nos devuelve cuando por desgracia caemos en pecado, rechazando los mandamientos de Dios mediante el sacramento de la penitencia, vida de la gracia que nos ayuda en la realización de nuestra vocación, ya sea al matrimonio, ya a la consagración a Dios nuestro Señor en el sacerdocio, vida de la gracia que nos asiste también en el momento de la enfermedad y en el tránsito de la muerte. La Eucaristía es el don especial de la Pascua. Cristo nuestro Señor se queda entre nosotros. María Santísima es otro don de esa Pascua. Cristo nos la otorga como madre al pie de la cruz. La oración también es el don que se nos revela y se nos da en la Pascua, como ese medio para comunicarnos, para mantener nuestra unión con Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, adorando al Padre de las misericordias. La oración, ese gran medio que está al alcance de todos y que hemos de usar si queremos alcanzar la salvación. Pues como afirma San Alfonso María de Ligorio, el que ora se salva y quien no ora no se salva. Es a través de la oración, respiración del alma, donde abrimos la puerta a la acción del Espíritu Santo en nosotros. En la oración hay una parte divina, la parte en la que Dios se regala, se dona, se manifiesta y se revela. En la oración también hay una parte de la voluntad humana, la disposición de querer orar, de ponernos en su presencia. Por eso una de las definiciones más clásicas de la oración es esta: elevación de la mente a Dios para pedir sus dones. Elevación de la mente a Dios. Hemos escuchado al apóstol cómo continuamente durante este tiempo de Pascua nos invitaba a buscar las cosas de allá arriba donde está Cristo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba donde está Cristo y no las de la tierra. Bien sabemos cómo funciona nuestra naturaleza humana, herida por el pecado, por medio de la concupiscencia. Somos como esas gallinas que continuamente están picoteando en el suelo. Así es el ser humano, volcado hacia las realidades materiales. Y en cambio el cristiano es un ser espiritual que ha de levantar su mirada, su corazón, su mente al cielo. ¿Dónde está Dios? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba. ¿Dónde está Cristo? Y buscamos las cosas de allá arriba a través de la oración. San Pedro de Alcántara, en su tratado acerca de la oración y la meditación, nos habla de los beneficios de la oración. Y conociendo esos beneficios podemos conocer lo importante que es la oración y lo importante que es el que oremos y el que dediquemos tiempo, rechazando la tentación constante a pensar que la oración no es para nosotros, que la oración es para personas selectas, para personas que no tienen nada que hacer, que nosotros tenemos muchas cosas que realizar y que no tenemos tiempo para dedicarnos a rezar. La oración es el medio para ser santos, la oración es el medio para alcanzar la santidad. Dice San Pedro de Alcántara que en la oración se renuevan los buenos propósitos. Al ponernos en la presencia del Señor, con conciencia pura, sin engañarlo ni engañarnos, se renueva en nosotros
la disposición de querer cumplir su voluntad. Sin duda alguna, todo depende de Dios, pero Dios nada realiza sin nuestra cooperación. Es aquel principio ignaciano de que hemos de hacer todas las cosas pensando que dependen de nosotros, pero sabiendo que dependen de Dios. Hemos de poner nuestro granito de arena. Esto es, dedicar tiempo, poner una hora, determinarnos a rezar, dedicar ese tiempo y centrarnos en esa oración. Y ahí se renovará nuestro propósito, el propósito de amar al Señor. Porque ¿qué sentido tiene nuestra vida? ¿Para qué hemos venido a este mundo si en definitiva no amamos a aquel que nos lo da todo y que es la fuente de todos los bienes y nuestra propia felicidad? En la oración, cuando vamos con corazón sincero, se renuevan los buenos propósitos de servir a Dios y de servirle lo mejor posible. Porque cuando se ama y no se quiere desagradar al amado. Cuando se ama, no se calcula y la entrega es total. Cuando se ama, se desea siempre lo mejor, se desea siempre lo más excelente. En la oración, dice San Pedro de Alcántara, se renuevan también las determinaciones en el bien obrar. Y así, por la gracia que el Señor nos concede en la oración a través del Espíritu Santo, nuestra inteligencia se ilumina y sabemos lo que hemos de hacer para cumplir la voluntad de Dios. Es ahí en la oración donde Dios habla a las almas. Es ahí en la oración donde la voluntad de Dios se manifiesta perfectamente y donde se disipan las tinieblas del error de nuestro conocimiento, de nuestras dudas y de nuestros miedos. En la oración se renuevan esos favores y determinaciones en el bien obrar, que es el medio para alcanzar la salvación. En la oración se aumenta el deseo de agradar y amar a un Señor tan bueno y tan dulce como se nos ha manifestado. Momento de oración y contemplación fue aquel en el monte de la Transfiguración cuando Pedro exclamó aquello de «Señor, qué bueno estarnos aquí». Pues así es lo que el alma experimenta en la oración. Es cierto que el Señor a veces permite sequedades, a veces por nuestros pecados, a veces para probar a los justos. Pero incluso en medio de esa sequedad, si perseveramos, encontraremos el gozo y el consuelo de Dios, que no se deja ganar en generosidad. A pesar de que nos cueste, a pesar de que adquirir el hábito no sea fácil, a pesar de que hay que sufrir muchas tentaciones en la oración, si perseveramos, obtendremos el premio. Si perseveramos como el corredor que se propone llegar a la meta, Dios se manifestará y nos regalará sus consuelos, sus dulces gracias. En la oración se renueva también en nosotros los deseos de padecer nuevos trabajos y asperezas y aún derramar sangre por él. Es en la oración donde adquirieron la fuerza los mártires para entregar su vida por Cristo en medio de los leones, de los tormentos, de las crucifixiones, de las flagelaciones, de todo tipo de martirios. Ahí en la oración es donde calentaron y encendieron su corazón para amar a Jesucristo hasta despreciar la propia vida por unos bienes mucho más altos que son la felicidad y la bienaventuranza eterna. Es en la oración donde los confesores encontraron la fortaleza para luchar en medio del siglo y no contaminarse con él, como decía la epístola del apóstol Santiago, permaneciendo firmes en la fe, luchando contra la herejía y el error, confesando con firmeza la fe recibida por la predicación de los apóstoles. Es en la oración donde las almas vírgenes encontraron la fuerza para conservar intacta ese don de su pureza e integridad, consagrada al Cordero Inmaculado, a Cristo nuestro Señor, en medio de terribles pruebas, pues bien sabemos que la virginidad y la castidad es virtud, es una rosa entre espinas. Y ahí encontraron en la oración el secreto para perseverar y permanecer fiel. Es en la oración donde todos los santos se santificaron. Y es en la oración también donde nosotros, si queremos ser santos, hemos de obtener todos los medios que Dios va a poner a nuestro alcance para agradarle y vivir santamente. Incluso si en algún momento el Señor quisiera hacernos mártires, que diésemos testimonio con nuestra propia vida
de la fe en Jesucristo. Aún a estos días se leían pues varios martirios muy recientes de hermanos nuestros en países islámicos, donde están derramando su sangre, dando su vida físicamente, hermanos nuestros, por confesar nuestra fe. Ante la frialdad, la mediocridad, ante la tibieza del cristianismo moderno de nuestro mundo occidental, ahí está el cristianismo ferviente, el amor ardiente de esos hermanos nuestros que ofrecen su cuello ante el tirano para confesar nuevamente, como en tiempos antiguos, los mártires del Imperio Romano, la fe en Jesucristo. Es en la oración donde finalmente reverdece y se renueva toda la frescura de nuestra alma. Y así como al comenzar la misa recitamos ese Salmo 42 que nos dice: «Introibo ad altare Dei», entraré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Eso lo experimentamos cada vez que en la oración nos ponemos en la presencia del Señor. Y aunque nuestro cuerpo va decayendo y va envejeciendo, nuestra alma se renueva y reverdece a través de la oración, con nuevas gracias, con nuevos dones, con nuevos impulsos del Espíritu Santo. Por eso las almas que son de oración, las almas santas, no andan cabizbajas, ni tristes, ni melancólicas. Las almas de oración andan alegres en medio de los sufrimientos, constantes en medio de las persecuciones, fuerte en medio de las pruebas. Y todo esto nos lo da la oración. Cita en ese tratadito que he citado, valga la redundancia, San Pedro de Alcántara, un texto precioso que ya alguna vez me lo habéis oído, de San Buenaventura en su obra De Vita Christi. Simplemente lo refiero porque es hermoso y habla por sí mismo. Es tan claro que no necesita explicación. Si quieres sufrir con paciencia las adversidades y miserias de esta vida, sé hombre de oración. Si quieres alcanzar virtud y fortaleza para vencer las tentaciones del enemigo, sé hombre de oración. Si quieres mortificar tu propia voluntad con todas tus aficiones y apetitos, sé hombre de oración. Si quieres conocer las astucias de Satanás y defenderte de sus engaños, sé hombre de oración. Si quieres vivir alegremente y caminar con suavidad por el camino de la penitencia y del trabajo, sé hombre de oración. Si quieres ojear tu alma, si quieres quitar de tu alma las moscas inoportunas de los vanos pensamientos y cuidados, sé hombre de oración. Si la quieres sustentar con la grosura de la devoción y traerla siempre llena de buenos pensamientos y deseos, sé hombre de oración. Si quieres fortalecer y confirmar tu corazón en el camino de Dios, en sus santos mandamientos, sé hombre de oración. Finalmente, si quieres desarraigar de tu alma todos los vicios y plantar en su lugar las virtudes, sé hombre de oración. Porque en la oración se recibe la unción y la gracia del Espíritu Santo, la cual enseña todas las cosas. Si quieres subir a la altura de la contemplación y gozar de los dulces abrazos del Esposo Divino, ejercítate en la oración, porque este es el camino por donde sube el alma a la contemplación y gusto de las cosas celestiales. ¿Ves, pues, de cuánta virtud y poder sea la oración? Y para prueba de todo esto, dejando de lado los testimonios de las Sagradas Escrituras, esto te basta al declarar todos sus efectos en nosotros. Vemos cada día muchas personas simples, las cuales han alcanzado todas estas cosas susodichas y otras aún mayores mediante el ejercicio de la oración. Pues ya que lo sabemos, pongámoslo en práctica, como nos exhortaba el apóstol Santiago en la epístola de la misa de hoy, porque de nada nos serviría saberlo si al final no rezamos, si al final no somos hombres de oración, si al final en nuestro día a día no elevamos nuestra mente a Dios que está en los cielos. Que así sea.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.